Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Es un gusto compartir este espacio con usted, por supuesto, Mundo Agro, con las novedades más destacadas para el sector productivo. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, con otras instituciones, vienen brindando cursos para aeroaplicadores y aplicadores de agroquímicos para hablar precisamente de capacitación y, por supuesto, para hablar de manejo y el uso de estas sustancias peligrosas que están regladas hoy por hoy por una ley provincial. Y a partir de estos cursos organizados precisamente por el Ministerio de Agricultura es que se están otorgando los carnets habilitantes para los profesionales que trabajan en la materia. Las temáticas vinculadas al uso de agroquímicos son realmente muy específicas y requieren de un conocimiento. ¿Qué tiene que realizar un aplicador para el transporte de este tipo de sustancias peligrosas? ¿De qué manera almacenarlas? ¿De qué manera prepararlas y dosificarlas para su aplicación? Bueno, son algunos de los detalles que se están brindando precisamente en estos cursos. Uno de los disertantes en el desarrollado en la Sociedad Rural de Jesús María, el curso ofrecido por el Ministerio de Agricultura, fue el doctor Fernando Manera, un especialista en tema de toxicología, quien habló respecto a la peligrosidad de los agroquímicos. Le consultamos precisamente si estos habían dejado en parte de ser peligrosos, si se están perfeccionando en la materia de la contaminación que tienen con el uso humano, también con el suelo. Pero fundamentalmente el doctor Manera dejó en claro la peligrosidad que estos tienen y de cómo a veces sin ningún tipo de conocimiento los usamos demasiado en el hogar. La palabra del doctor Fernando Manera. Un lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 2.320 kilómetros del Perito Moreno. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. Bueno, doctor Fernando Manera, una cuestión que se plantea siempre en este tipo de encuentros que promueve el Ministerio de Agricultura de la provincia, los agroquímicos, ¿en qué medida pueden llegar a ser dañinos para la salud y fundamentalmente en qué hay que ser responsable? Bueno, los agroquímicos son tóxicos, todos, son compuestos químicos, pero su toxicidad depende del uso, como se hace. Sería parecido a lo que es un medicamento. Un medicamento, si no se toma en la cantidad que corresponde y cómo corresponde y los días que sea, por ejemplo, tomando un ejemplo de un antibiótico, se transforma en un problema muy serio. Hoy, siguiendo el ejemplo de esto de los antibióticos, el mal uso que se está haciendo, estamos generando una resistencia en bacterias que es un problema muy grande. Con el tema de los agroquímicos pasa algo parecido, del punto de vista que si los agroquímicos se utilizan como corresponde, con la concentración que corresponde, con las técnicas que hoy están, los riesgos de tener un problema disminuyen muchísimo. Más en un mundo químico extremadamente complejo, donde yo comencé un estudio de esto allá por el año 2001, donde realmente pensé que los problemas de salud eran mucho que ver con los agroquímicos, y a medida que comencé a avanzar en este estudio, fui llevándome una sorpresa muy grande. Por ejemplo, el uso de agroquímicos dentro del hogar sin que nadie nos diga que es agroquímico. Para que tenga una idea, como piojicida, para matarle los piojos en la cabeza de nuestros hijos, usamos agroquímicos, que muchos de ellos son clase 2, que tienen prohibido su uso a menos de 500 metros de zona urbana, pero sin embargo nosotros lo usamos en nuestros hijos, a tal punto que un agroquímico, que es el lindano, el hexaclorociclohexano, que es un producto prohibido en el campo agropecuario de hace 22 años, en la República Argentina hay 12 leyes que lo prohíben, porque es un producto que produce cáncer, leucemia, alteraciones cromosómicas, un problema extremadamente grave. Bueno, como acá se lo seguía utilizando al 1% para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos, llegó un punto que yo daba conferencia, pero la situación seguía igual, presenté una denuncia ante el Defensor del Pueblo de la Nación, y el doctor Anselmo Cela, después de corroborar todo cuanto denunciaba, prohibió a partir del 1 de febrero del año 2011 el uso del lindano en la cabeza de nuestros hijos. El lindano, para que tengamos una idea de lo que estoy hablando, la gente que hoy nos está viendo, el lindano, comparándolo con todos los agroquímicos que están hoy en uso, es 10 o 15 veces más grave que el peor que
tenemos. Y sin embargo, hasta el 1 de febrero del año 2011 lo estamos aplicando en la cabeza de nuestros hijos. Estoy repitiendo, producía cáncer, leucemia, alteraciones cromosómicas, malformaciones, y sin embargo lo estábamos recetando. Hoy, los que están en el mercado, hay uno que tiene el captatión, es el viejo malatión, al 0,25% lo aplicamos en las cabezas de nuestros hijos. Y después los demás la mayoría son todos piretroides, deltametrina, cipremetrina, productos de uso agropecuario. A ver, no estoy diciendo que estos productos no se los pueda usar en absoluto, pero deberíamos tener una educación de qué es lo que estamos aplicando, más cuando directamente la mayoría de las veces no participa un médico en esto para nada, simplemente va un consumidor, un papá, y lo busca en la farmacia. Ha pasado que cuando prohibieron el lindano, un montón de gente deambulaba de farmacia en farmacia a ver si alguno tenía un producto para seguir aún los farmacéuticos, esto me lo comentaron de la capital federal, iba la gente buscando el lindano por los efectos efectivos que tenía sobre los piojos. Sí, mata a los piojos. En un programa hace unos años atrás con el Lagarto Guiserli, charlando de este tema, hablábamos de lo grave que eso significaba y lo serio que era. Estamos poniendo el agroquímico prohibido desde hace 22 años en la cabeza de nuestros hijos. Por eso, y lo mismo los insecticidas en el hogar, los cucarachices, son todos productos de uso agropecuario y lo usamos en nuestro hogar. ¿Y alguien nos educa de cómo lo tenemos que usar? No. Entonces, bueno, un poco el rol que yo estoy desempeñando en esto, más tengo un libro hecho sobre el tema, que ya estamos con la segunda edición. En mi país estoy dando conferencias ahora en distintos lugares, ¿verdad? Pero comenzó más fuera del país, donde me invitaron en otros países a hablar de este tema, y ahora, bueno, afortunadamente lo puedo hacer acá. Yo creo que uno de los problemas grandes de este mundo químico que hoy nos rodea es la educación. O sea, tanto para el productor que está aplicando un producto, él es responsable de que realmente lo aplique como corresponde para no traerse un daño a él o un daño a la gente que convive con él, que son su familia, y después a sus vecinos. Esa es una... Pero también debemos conocer qué alimentos contienen conservante, aromatizante, estabilizante, que hay una determinada cantidad que uno puede comer, que por lejos lo superamos, pero por mucho. Entonces yo creo que se basa todo en educación. Es lo mismo con respecto a los piojicidas. Es muy fácil, para que la gente que hoy nos está viendo, tenemos que mezclar una parte de agua con una parte de vinagre, o sea, en partes iguales, le lavamos la cabeza a nuestro hijo con un champú, con cualquiera. Una vez que el pelo está húmedo, que lo secamos un poco, le embebemos la cabeza con esta mezcla de vinagre con agua, lo dejamos 20 o 30 minutos, después le sacamos la toalla que le envolvimos la cabeza al niño y con un peine piojero le sacamos todas las liendres y los piojos, porque el medio ácido que da el vinagre le disuelve la quitina que la liendre se pega al pelo. Eso es toda la historia para controlar los piojos. No tengo que ir a buscar un agroquímico para poner en la cabeza de mi hijo. Mucho más fácil. Ahora, en cuanto a la utilización de los agroquímicos, que por un lado se los demoniza, por el otro quienes defienden este producto hablan de la necesidad en su utilización para producir alimentos. Las mismas firmas, los mismos laboratorios que lo están fabricando, ¿han logrado reducir algo del nivel de peligrosidad en cuanto a toxicidad que tiene? Bueno, esa es una respuesta que lo tiene que hacer mejor un ingeniero agrónomo que yo, pero realmente se están preocupando mucho más que las empresas. Están apareciendo nuevos productos que son menos tóxicos, digamos. Hay algunos productos que deberían estar prohibidos y hoy todavía estamos en la fase de terminación. Hay un producto que debería estar prohibido hace muchos años, que es el endosulfán, que bueno, ahora en este año se deja de usar ya directamente. A mi criterio, hace rato que lo tendríamos que haber dejado, porque es un primo hermano del lindano, el que hace un rato hablaba que le poníamos en la cabeza que hace 22 años que está prohibido en nuestro país. O sea, hoy hay una batería de productos que son de menor toxicidad. Cuidado, no estoy diciendo que los productos no son tóxicos. Todos son tóxicos, hasta un medicamento es tóxico. Si lo usamos inadecuadamente se transforma en un problema muy serio. Y hoy, lo que vos me decías, hay una situación muy compleja. No hemos vuelto extremistas en todo. El extremismo no sirve absolutamente de nada. El extremismo religioso, el extremismo político y el extremismo ambientalista plantean problema a todo y no aportan soluciones a nada. Yo creo que acá lo que realmente importa es ser sentado en una mesa a dialogar. La gente que produce los productos, la gente que necesita utilizarlo, la gente de medio ambiente, y tratar de consensuar productos de menor toxicidad y una educación, lo que se está haciendo hoy acá y viene haciendo la provincia de Córdoba hace muchos años, educar a la gente que realmente está trabajando con estos productos. O sea, ¿por qué? Porque los primeros afectados van a ser ellos.
O sea, el primer tipo afectado para una persona que está trabajando incorrectamente con un agroquímico es él. En segundo, su familia y sus hijos, porque la ropa que él lleva la lleva a su casa, a donde va a ser lavada y acondicionada por su esposa. Y después, cuando aplica incorrectamente, también puede verse involucrado un vecino. Pero si las cosas se hacen correctamente, hay que tener en cuenta que hoy la producción de alimentos hay una gran demanda en el mundo, y yo, por lo que estuve leyendo y los contactos que tengo a nivel internacional, se necesitan productos químicos para producir la mayor cantidad posible. La producción orgánica es muy buena, pero lamentablemente no hay la cantidad o el espacio o la dedicación. Hoy estamos muy en la producción de este tipo de productos. También creo, para ser honesto, yo creo que la sojización de la cosa, yo creo que vale la pena hacer las rotaciones de cultivo, no hacer soja sobre soja. Es una opinión personal que yo tengo. ¿Por qué? Porque en la rotación de cultivo permito que la tierra no se agote. Hay una serie de cosas que podríamos hablar en profundidad, digamos que en una nota por ahí es un poco difícil, pero yo creo que hoy la educación pasa a ser clave. O sea, como es clave en la enfermedad de transmisión sexual, como es clave en que manejemos correctamente nuestra ruta, en el uso agroquímico la educación pasa a ser fundamental. La educación y el control también. O sea, porque no solamente se tiene que basar en la educación, sino en el control por parte del Estado de ver que realmente se esté utilizando las cosas como corresponde según el marco de ley. Y a aquel que no lo hace como corresponde le tiene que caer el peso de la ley. Es así de sencillo. Se viene la gran muestra del NEA. 10 ediciones y la mejor información para los productores del norte de Argentina. Agronea 2013. Muestra estática, sector ganadero, artesanías, microemprendimientos y dinámicas a campo. 28, 29 y 30 de junio en Charata, Chaco. Vení, festejemos juntos los 10 años de la reina. Te esperamos. Vale la pena destacar que el próximo curso se va a concretar el próximo 28 de este mes, el martes de la próxima semana, en las instalaciones del INTA Manfredi. Organizados, por supuesto, como siempre, por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba. Nos vamos a la pausa. En instantes tenemos más información para ustedes en Mundo Agro. No se vaya.